Interrumpo este video, querida comunidad virtual, para decirte que no te olvides de suscribirte a este canal, de activar la campanita, de poner un me gusta. De esa manera nos estás ayudando muchísimo para llegar a más personas. Este es un servicio que realizamos totalmente gratuito, sin fines de lucro, y de esa manera, cuando activás la campanita, cuando te suscribís, cuando comentás los videos, nos estás dando una gran ayuda para llegar a más personas. Ahora, seguimos con el video. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Qué lindo poder encontrarnos en este martes con un muy buen tiempo, porque la primavera ya se aproxima, está cada día más cerca, los días hermosos, el sol que brilla, las flores, los árboles reverdeciendo y, como es costumbre, con buen ánimo, vos y yo nos preparamos un rico mate. Agarramos la Biblia y nos tomamos un tiempo, porque ese tiempo es un tiempo de calidad para vos y para mí, para compartir, claro, la palabra de Dios. ¿Nos vemos? Enseguida, Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Justamente cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar al hijo único de una mujer viuda, y mucha gente del lugar lo acompañaba. Al verla, el Señor se conmovió y le dijo: «No llores». Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo: «Joven, yo te lo ordeno, levántate». El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos quedaron sobrecogidos de temor y alababan a Dios diciendo: «Un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo». El rumor de lo que Jesús acababa de hacer se difundió por toda la Judea y en toda la región vecina. Si te hago una pregunta, ¿vos creés en los milagros? Resulta que hace poco cayó en mis manos una revista en el cual hacían una encuesta de un grupo de personas si creían o no creían en los milagros. De repente me asombró porque casi más de un 60% no creía en los milagros. Y eso deja prácticamente un 30, un 40%, digamos un 30%, en aquellas personas que creían en los milagros. Si bien esto es una encuesta, a diario me pregunto qué son los milagros, qué nos pasa, por qué la mayoría de la gente no cree en los milagros. ¿Será cosa del pasado? ¿Algo que eventualmente ya fue? A veces los milagros pareciera como que estuvieran atados a la fe de la persona que va a recibir, porque en muchos textos que tenemos en el Evangelio dice: tu fe te ha sanado, que se haga como tu fe lo dice. Pero da la casualidad de que en este texto en el que Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín, en realidad ni el hijo que estaba muerto ni la viuda le pidieron absolutamente nada a Jesús. Tampoco hubo
un reclamo de Jesús de mujer, ¿tenés fe? No estuvo en juego la fe de la mujer tampoco. Dice que Jesús se estaba dirigiendo a esta ciudad, para que ustedes más o menos se orienten, es en el norte de Israel, a unos 10 kilómetros de Nazaret, cerca de la región de Cafarnaún, por ahí. Y dice que Jesús vio a esta mujer viuda, dolida por la muerte de su hijo, y es él el que se acerca y le dice: mujer, no llores más. En realidad casi el texto en griego sería como: ya para de llorar por lo que él va a hacer en cualquier momento, en un momento siguiente. Por eso el milagro que relata el texto bíblico de Lucas es un milagro atípico al resto de los milagros, en el que Jesús por lo general pide la fe de alguien. Entonces a veces podemos decir, en realidad no creemos en los milagros porque o no tenemos fe, o en realidad a mí no me pasó, o las cosas que cuentan son tan sobrenaturales de que en realidad pensar en los milagros es como pensar en algo extremadamente ajeno a mi vida real, a la de todos los días. Hay maneras de creer, por ejemplo, la Iglesia Católica, que cree en las apariciones de la Virgen, en las apariciones del Señor Jesús, en alguna relevancia respecto de algún milagro puntual. Lo cierto es que siempre ronda, y nos ronda a nosotros los protestantes, que somos muy racionales, si creemos o no creemos en los milagros. Yo te lo voy a contestar al final, si creo o no creo, pero te dejo abierta la pregunta a vos. Pero básicamente me anoté 3 cosas que me gustaría compartir con vos. La primera es que la sanidad, la salud, la plenitud de vida y la salvación, estas 3 cosas, son como primas hermanas, van juntas. Y los milagros nunca suceden simplemente para regalar vista, para que alguien camine, para que alguien vuelva a la vida, porque solamente apunta a la sanación del cuerpo sin tener en cuenta la plenitud de la persona y la salvación que está en juego. Por eso vas a entender ahora que los milagros que Jesús hacía y de los que podemos todavía experimentar tienen que ver con que la sanidad, la plenitud y la salvación van juntas, van de la mano, y ahí es cuando tiene sentido el milagro. Por ejemplo, la curación de un ciego es para que en realidad la persona reciba la plenitud de vida y vea la gloria de Dios, obra de Dios en la vida de él. Por eso el milagro también de la resurrección del hijo de la viuda de Naín termina diciendo: y todos alababan y decían: un profeta grande se ha hecho presente en medio nuestro. Ahí está la plenitud, el sentido y la salvación que trae el devolverle la vida al hijo de esta mujer. Cuando Jesús devuelve el oído a un sordo, es para que pueda oír la palabra de Dios, pueda escuchar el mensaje de salvación, o cuando le devuelve la movilidad a alguien que estaba al borde de la piscina o que no podía movilizarse, o a Bartimeo, para que se encamine
en la vía, en el camino, en la obra, en el proyecto de Dios, y que de alguna manera pueda tomar riendas en ese caminar, en ese proyecto que Dios tiene para la vida de él. Es decir, que milagro entonces no es solamente, ay Dios, dame salud, ay Dios, dame vida, ay Dios, curame de tal enfermedad, del cáncer, de la diabetes o de lo que me está pasando, simplemente porque quiero que Dios intervenga y toque una cuestión que tenga que ver con netamente lo corporal, lo físico. Y ahí es donde yo me pregunto si muchas veces los milagros que nosotros pedimos no está relacionado a si tenemos o no tenemos fe. En realidad nos faltan dos elementos más. Pedimos el milagro, la curación. Señor, poné tu mano, curame del cáncer, curame de tal cosa, hacé tal cosa, pero estamos solamente pensando en un aspecto, lo corporal. Que Dios intervenga y ahí sí, casi como un rayo, irrumpe en medio de un silencio, pero nada más que para hacer ruido. Es que está faltando el aspecto de la plenitud que el milagro trae y la salvación que el milagro trae. Es decir, que aquellos que ven el milagro puedan reconocer la obra de la salvación de Dios, actuando en el aquí y en el ahora, irrumpiendo en la historia del mundo. Por eso yo sí creo en los milagros. Creo en los milagros aquellos que son rimbombantes, de los que tienen que ver con las sanaciones, que tienen que ver con devolverle la vida a alguien, que tienen que ver con restaurar la salud, pero también creo en los milagros de todos los días, en aquellos simples que tienen que ver con que el sol sale para buenos y malos, que la lluvia cae sobre nuestros campos y que siempre está sucediendo la obra de Dios, porque en el fondo nos está reclamando a una plenitud de vida y a una obra de salvación de Dios. Y no todo está ligado a que si creemos o no creemos. En realidad Dios lo hace porque Dios es Dios y quiere en el fondo de que todos tengamos salud, vida plena y salvación. Por eso, cuando te pregunten, como yo lo hice en este día, ¿vos creés en los milagros? Es para que vos pienses si aquellas cosas que estás pidiendo en tu vida tienen estos tres elementos. O si solamente estás pidiendo porque no querés que te duela la rodilla, o no querés que te duela la cintura, o querés tener salud del cuerpo para vivir un poco más de años, pero te olvidaste de que eso va unido a la plenitud de vida y al testimonio de la obra salvífica de Dios, para que la comunidad reconozca que hay un gran profeta en medio nuestro. Bueno, creo que hoy hemos aprendido algo bonito acerca de este texto en el que Jesús, sin que se lo pidan, sale al encuentro de este joven que iba llevado en una litera. Es interesante, el texto no dice que lo tocó porque si no lo volvería impuro, sino que detiene la litera, toca la litera, no lo toca al muerto, y a la mujer, viendo en su agonía, viendo en su sufrimiento, intenta aliviarle para que tenga plenitud de vida, y al mismo tiempo todos los que estaban ahí pudieran reconocer la obra de Dios. Te lo dejo para que lo sigas pensando, disfrutes de este día martes y con vos nos encontramos el jueves en otro encuentro del Pastorcito y su mate. Acordate, como siempre te digo, los quiero y las quiero mucho y les mando un gran abrazo, que eso sí que es también muy sanador.